El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados. Con ustedes, Leobardo Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Vive Radio. Y como hemos anunciado, hoy vamos a tener un programa muy interesante, ya que en unos días estaremos ya en México celebrando uno de los días más importantes de nuestra cultura, que es el Día de Muertos. En muchas de las culturas en el mundo tienen sus propios rituales y propios significados acerca de la muerte. Sin embargo, me parece que en México ha surgido pues también esa impresión para muchos países que nosotros tenemos una celebración muy particular. Nosotros no adoramos la muerte, sin embargo, la parte más importante es que tenemos un significado sagrado, es un respeto a esa parte de trascendencia que ha venido teniendo sus múltiples cambios a través de la historia. A través de la época prehispánica hemos tenido algunos vestigios y que a su vez han venido transformándose y sincretizándose capa por capa, y precisamente de este tema vamos a hablar con algo muy especial. Tenemos una producción maravillosa con nuestro invitado, que es Chico Sánchez, quien ustedes ya han visto también aquí en el programa en algunas ocasiones en sus presentaciones de libros. Pero si algo hay importante por lo que hemos invitado a Chico Sánchez es por esta visión que tiene como fotoperiodista, que ha viajado, ha investigado, y sobre todo él nos va a mostrar esta visión del México actual, de este México actual, que nosotros vamos a darle ese significado y esa ritualidad que encontramos en nuestras propias raíces en México. Así es que no se vayan, ayúdenos a compartir este video y comenzamos. ...60 grados... con Leobardo Peña. Estamos enfrentando una nueva realidad de información. Enigmas 360 grados, y como prometimos, un programa muy especial en estos acontecimientos próximos, que es Día de Muertos, y toda la parte que también se ha generado, que hemos llamado New Age, o la mentira del New Age. Y quién más para poder compartirnos sus experiencias, sus vivencias y esa visión como fotoperiodista y como un observador, que Chico Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leobardo, y
gracias a los que están escuchando. Y vamos a compartir fotografías de estos años y vamos a hacer algunos comentarios. Así es, y como comentaba, pues ya son algunas veces que has estado aquí en el programa presentando tus libros, ¿no? Como fotoperiodista, como escritor, ¿no? Como esta parte de tus vivencias, de tus andanzas. ¿Y cuántos años tienes en toda esta parte del fotoperiodismo y también como observador aquí en México? Fotoperiodismo llevo desde 2001, bastantes años, pero bueno, con el tema de hoy del Día de Muertos, ya llevo 12 años y en estos 12 años he visitado cada año diferentes lugares de México y también de España, buscando un poco la parte de la raíz común y he estado viendo cómo se hacían los preparativos, cómo la familia preparan el altar, las flores, etcétera, y he visitado varios estados, como por ejemplo algunos videos vamos a ver en Yucatán, en Oaxaca, todo buscando, todo como una búsqueda personal, pero al final ha quedado como creo un conocimiento interesante y muchas cosas que compartir, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Y es un tema tan cuestionante porque obviamente hablaremos del Día de Muertos en la parte de las tradiciones de este México, de esta era, ¿no? Del México actual, ¿no? En donde hay muchísimos sincretismos y también donde desgraciadamente hablamos de una New Age, ¿no? Sí. Acerca de muchas cosas que se van mezclando, pero le vamos a dar paso por paso este real significado a la parte sagrada que se viene como los orígenes. Sí, los orígenes del Día de Muertos son básicamente dos, ¿no? El primero es el gran apego que tenían los prehispánicos al antepasado, al anciano, a los antepasados. Ellos en su cultura, por lo que yo he estudiado, siendo yo de España, pero lo que he visto en los pueblos, el antepasado era muy importante para el pueblo mexicano prehispánico. Ellos realmente recordaban al antepasado y le daban un gran valor. Los católicos tenían esa celebración también parecida con los fieles difuntos. Entonces era una fiesta muy familiar que se fundió. Se fundió, las dos creencias se fundieron en una. Eso básicamente es lo que yo creo que descubrí. En este caso la fotografía que tomé son de muchos lugares de la República y en todo lo que sí coincide es la familia. Exactamente, vamos viendo algunas fotografías muy interesantes de tu autoría, como el Día de Muertos. Vamos a pasar a la anterior, por favor, y omitimos la anterior, por favor. Que es de Día de Muertos. Sí, te quiero ir comentando las fotos poco a poco. Por ejemplo, fíjate, esta está tomada en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. El Día de Muertos. El Día de Muertos. Entonces estaban las dos celebraciones que eran las celebraciones católicas de los santos y de los difuntos. Ese es el nombre, digamos, del Día de Muertos. Exactamente. Los fieles difuntos. Los fieles difuntos. Entonces, el día 31 es con los niños. Exactamente. El día 1 es con los mayores. Pues yo lo que tengo que decir, que yo lo que más descubrí en el Día de Muertos es que es una celebración primero familiar. Después es muy bonita, muy respetuosa. La gente va a conocer, a hablar entre ellos y a reencontrarse cada año con ese recuerdo de la persona que se va. En el caso de los niños, que es lo que podemos ver ahí en la parte, es el lado donde están los niños de ese panteón. Exactamente. Entonces, 6 secciones. La familia iban y ahí conversaban. Yo pasaba la noche con ellos conversando sobre sus niños, sobre su familia, Entonces yo creo que esa es la parte que tú vas a ver siempre en el Día de Muertos. No hay todo lo que estamos viendo ahora es de Halloween, no tiene nada que ver. La parte de Halloween. Que, como hemos titulado, la mentira del New Age. Claro, hay una mezcla. Claro, porque los prehispánicos lo que tenían ellos es que era, en mi opinión, muy amantes de la naturaleza, de lo natural. Exactamente. Entonces ellos hacían ofrendas en forma de alimentos y de flores. A esas ofrendas de alimentos y de flores, después cuando se produce el mestizaje,
se adopta poner la cruz o poner el símbolo de la Virgen de Guadalupe o poner a Cristo, pero esas son las dos partes, pero el lado de la carabela o de la calavera, y siempre me equivoco, y todo esto, por ejemplo, ahí podemos comentar esa foto que aparece ahí de Halloween. Halloween viene de Hell, del el inglés Hole, que en alemán es Hallow. ¿Y Halo qué significa? Infierno. Entonces Halloween es la fiesta del infierno, no tiene nada que ver. De hecho, se rezaba todavía en los conventos a finales de octubre porque se creía que era la época, bueno, hay gente que dice que sí, pero bueno, yo no lo he podido comprobar, se creía que era la época de los sacrificios, entonces se rezaba para las almas de las personas que pudieran o animales que pudieran ser sacrificados. Entonces Halloween no tiene absolutamente nada que ver con el Día de Muertos, nada porque que ver. se ha desvirtuado incluso algo que quiero mencionarles a todas las personas que nos escuchan a través de la radio y que están viendo el video. Una característica que tiene Chico Sánchez es encontrar esa etimología y ese juego de palabras, ¿no?, que has encontrado para dar testimonio o de alguna forma corroborar cómo empieza a distorsionarse a través de la dialéctica y cómo podemos encontrarle sentido cuando regresamos precisamente al significado de las palabras. Yo vi ese deterioro porque yo miro fotos que tomé hace 12 años. Y esas fotografías que yo tomé hace 12 años, pues no contienen ninguna calavera, ningún cráneo, ninguna persona vestida de fantasma, nada. Simplemente es la familia, las flores, las velas, y todos a recordar a los que se van. Y es muy respetuoso. Cuando se hacía música en los panteones o se hace, bueno, lo saben los mexicanos, yo a muchos mexicanos lo que estoy contando, ellos lo conocen. Claro. Más bien donde se ha perdido esa esencia ha sido más en las grandes ciudades. Exactamente. Es decir, hubo en algunos lugares que poco a poco va, pero por ejemplo me gustaría compartir, ¿no?, que el sol, ¿no?, es muy importante, la flor del cempasúchil es muy importante, porque es el sol. Entonces yo llegué a la conclusión de que el amanecer y el atardecer de la vida, lo que se representa con el cempasúchil y con el sol y con la cruz, ¿no? Entonces la flor es como el sol. Creo que esa es la filosofía que yo he captado de los prehispánicos por el calendario, ¿no? Porque el calendario comienza con el dragón que representa la tierra y termina con la flor número 20, el cempasúchil. Entonces yo creo que la fiesta del Día de Muertos tiene que ver con eso. Es como un repaso a la vida y a la muerte. Y es como un recordar al antepasado, recibirlo, ¿sí?, y hacer un recuerdo de ese antepasado. Por lo tanto, una fiesta muy bonita, muy íntima, que a mí me encantó. Sin embargo, tengo que decir que creo que fue el año pasado, fui ya a un panteón y ya habían organizado una cabalgata, un desfile, ya había ruido, ya había música, ya no era lo mismo. Digo, no estoy diciendo que sea en todos lados así, pero que yo creo que a mí lo que me gustó más, que por lo cual yo estuve 12 años yendo, no fue por el morbo de ir a un panteón o por el morbo de la muerte, ¿no? Lo bonito era cómo recuerdan al abuelo, cómo recuerdan al padre que falleció, cómo recuerdan al hijo. Es como la importancia de la familia. La importancia de la familia es lo que más me gustó. Me gustó también la paz, la tranquilidad. Me gustó el sincretismo, es decir, la capacidad del mexicano para aceptar diferentes cosas. No es una, ¿cómo te digo? Ahí estaba al mismo tiempo lo que es el pasado prehispánico y la parte de la que yo pertenezco un poco más, que es la parte española del catolicismo, ¿no? Exactamente, porque esa es la parte que tenemos que observar como parte de una cultura de nuestro México actual, esa parte del sincretismo, esa parte del mestizaje, ¿no? Como se podría decir. Ese mestizaje no solo se ve en la cruz de cempasúchil, que tú puedes ver una cruz de cempasúchil y en medio ves la vela y ves claramente cómo es el sol en la cruz solar. Exacto. Todo eso es un simbolismo
que comparten los antiguos pueblos prehispánicos y también los católicos, porque recuerda que Cristo se le representa como una cruz y como el sol. Los 4 apóstoles, los 4 rumbos, ¿sí? Son los 4, a nivel astrológico, digamos, o astronómico incluso, son la cruz solar. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, pero ya que hablamos de ese sincretismo, también ese lo puedes encontrar en los mayas. Y por ejemplo, si los que conocen, la mayoría, creo, de los mexicanos, yo por lo menos voy mucho, han ido a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La que está arriba, la más pequeñita que está arriba, el cerrito, cuando tú entras a la izquierda vas a encontrar como 2 figuras que están delante de unos azulejos. En el frente está Cristo con un Sagrado Corazón, con un gran sol detrás, y enfrente vas a ver que hay un santo que es negro, es representando a la noche, simplemente, no es un tema ahora de, no es racismo ni nada, y detrás tiene la luna. Entonces, esos soles, que son los rostros solares, ese sol, ese símbolo del sol, también lo compartían los mayas. Yo comparto una imagen aquí que está tomada en Calunquín, en Campeche. La número 7, que es la que tenemos en este momento. Y imagínate cómo las 2 culturas tenían, o las 2 religiones tenían ciertos paralelismos que hasta el día de hoy se pueden observar. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, en estos 12 años, primero todo empezó como una fascinación a ver lo bonito que era. La familia, hablar con las personas. De hecho, después fui rastreando esta fiesta y la encontré en España, por ejemplo, en Andalucía. Todavía en Sevilla, hasta hace poco, en la provincia de Sevilla, había lugares donde se hacía también, se pasa la noche. Lo que pasa es que ya cuando viene la intervención que ahora prohíben entrar en el Panteón por la noche, que si por seguridad, todo prohibición, hubo gente que ya no podía ir de noche al Panteón, ¿no? Sí, pero fíjate que ese es en la parte de la ciudad, como bien refieres. Sí, la ciudad. O sea, la ciudad es donde tenemos la mayor distorsión de las tradiciones, porque como bien, tú que has viajado, yo también me he encontrado mucho esta parte en los poblados, ¿no? Hace unos días estuve en Tepoztlán y curiosamente la muerte tiene otro significado, porque veía yo un ritual, ¿no? que me tocó ver en la calle, y venían con la procesión de cuerpo presente, y la banda, la música, la familia, como bien dices, ¿no? Sí, fíjate, una vez me tocó vivir un funeral en un pueblo de Oaxaca durante el Día de Muertos, que es una experiencia interesante, ¿no? Porque estás en el Día de Muertos y está llegando el funeral con el féretro. Curiosamente no le tomé foto porque yo soy muy respetuoso, entonces venía toda la familia, pues muy triste, y digo, bueno, no voy a hacer aquí como un carroñero, ¿no? A tomarle fotos, pero lo presencié. Y venían tocando canciones que en Oaxaca sabes que las bandas son impresionantes, las bandas de música, y venían tocando unas canciones tristes, pero muy bonito aquello, era la experiencia. Entonces yo creo que el Día de Muertos no es la muerte, es recordar la vida del antepasado y no olvidar el antepasado. Yo creo que detrás de lo que puede parecer folclórico hay una gran enseñanza en eso, en no olvidar al antepasado, porque quiera o no, nosotros, mi abuelo, yo le debo todo a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo, y creo que con las nuevas generaciones, la televisión, las películas, se está haciendo un trato demasiado superficial de eso, y nos estamos olvidando de la familia y de las tradiciones y de los abuelos, como dirían los prehispánicos, los abuelos, ¿no? Y precisamente este es uno de los mensajes, porque tal vez generaciones como nosotros todavía ponemos una ofrenda en el hogar, pero la nueva generación está perdiendo, y sobre todo en esta ciudad, esa costumbre. Y yo le he preguntado, por ejemplo, en la familia, oye, los hijos, los sobrinos, hacen, comparten las ofrendas. No, ya hay otros intereses, ¿no? Sin embargo, hay en los poblados, en los pueblos originarios, se hacen este tipo de pues sí, de cultura, ¿no? Esta parte cultural,
Pero hay una parte muy interesante que lo mencionabas hace un momentito, los elementos que lleva la ofrenda originaria, ¿no? Por ejemplo, claro, el pan, ¿no? el alimento, la flor, la vela, la luz, el copal, sí, y los símbolos cristianos, en este caso. Bueno, católico. En la época actual, exactamente, sí, que exacto. es la parte... Ese es el mestizaje. Del Cristo, que es la cruz, y la Virgen de Guadalupe, cuando se empieza a ver la Virgen de Guadalupe, por supuesto, no falta, ¿no? También el ángel o lo que sea. Pero lo que vengo a decir es, si quieres nos podemos adentrar en eso, en el origen del Halloween. Ya poco a poco lo fui descubriendo, fui encontrando las diferencias. Por ejemplo, si ya pasamos, lo que podríamos hacer ahora es ver un video corto, que podemos poner el primer video y mostrar lo que yo encontré hace ya unos 7 o 8 años, y en este caso fue en el Estado de México, porque ya digo que visité diferentes estados, porque en cada estado es diferente. Exactamente. Tiene la misma raíz, pero me gustó mucho el que vi cerca de Toluca, es el que vamos a ver en México, que lo vamos a ver, es muy corto, dura unos minutos. Ahí es donde una persona nos va a explicar, un mexicano, qué es el Día de Muertos, mejor que yo. Por mucho que yo lo intente explicar, no lo puedo explicar tan bien como el hombre que vamos a ver ahora. Exactamente. En el video. Antes de ver el video, que como les menciono es algo muy particular, esta serie de cápsulas que vamos a poner como esta producción muy especial, pero también vamos a leer la participación de la gente, que es muy interesante, ¿no? Porque aquí nos comentan, el verdadero origen de esta ceremonia es Shine celta y los rituales del Mictlantecutli. Ahora vamos a hablar de eso. La comercialización americana y las películas de Hollywood, lo que mencionabas, ¿no? Es lo que ha deformado el origen real. Hallow no es infierno, también nos corresponde. Fíjate, eso al principio eso? Cuando yo empecé con eso, me lo dijeron mucho, pero si miras la enciclopedia y te vas al alemán, a la persona que te ha escrito eso, te vas a la enciclopedia y buscas el alemán, sí, lo puedes demostrar fácilmente. Sí. Que Hell viene de Hall, del alemán, y Hall a subir viene de Halo y de Haljo, que significa infierno, inframundo. Eso está muy demostrado. Lo que pasa que, claro, en realidad yo tardé un tiempo en ir buscando en las enciclopedias a buscar la raíz etimológica. Sí, pero sí está demostrado. Y si quiere esa persona me puede escribir, puede entrar en chicosánchez.com y escribirme, y yo le mando las partes de las enciclopedias que lo demuestran. Sí, más adelantito vamos a poner todas tus redes sociales, tu sitio web más que nada. Para ir pues también respondiendo todas estas preguntas. Y ahora vamos a hablar de la celebración celta, pero que en realidad no es la misma que el Día de Muertos. Vamos a ver las diferencias. Ahí es donde también se empieza, sí tiene un origen, pero después se viene distorsionando con el tiempo. Esa es la New Age. Sí, no, es que también lo que es en las fiestas celtas, que es de donde viene el Halloween, era de la época medieval. No es que haya una distorsión, sino que simplemente son dos fiestas diferentes. Pero que en algunos países como Irlanda o en algunos países donde la influencia celta era más grande, la gente adoptó parte del Halloween y lo metió en el Día de Muertos. Pero eso lo podemos ver después del video ya. Si quieres. Bueno, vamos con eso. A esta parte del video muy especial. Vamos, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige a nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Especialmente oramos por Emilio Mandujano, Epifanía Millán y Guadalupe Mandujano, Desiderio Vázquez y Angélica Millán. Suplicamos a Dios nuestro Padre, que es toda bondad, que les conceda gozar eternamente en su presencia.
Bueno, pues nada más tenemos casi nada menos que 83 añitos. De los 83 años tenemos de venir aquí al Panteón como cerca de, pues, 60 años. Sí, cada año. Entonces es una tradición que en nosotros la tenemos profunda, la tenemos y la sentimos, porque es un sentimiento a nuestros seres queridos. Aquí en México se dice que las ánimas vienen, no podemos asegurarlo ni podemos negarlo, pero sin embargo es una tradición y una costumbre que aprendimos de nuestros padres. Entonces seguimos conservando esa costumbre y la seguiremos conservando hasta que entreguemos el equipo nosotros también. Porque el amor de mi alma solito me dejó. Y qué interesante esta visión, ¿no? Gráfica, que nos puedes mostrar esta parte de, como en lugares también en la Ciudad de México que parecen poblados. Tú habrás escuchado de Mixquic. Claro, Aquí en la de ciudad hecho, del sur de hecho, algunas de estas fotografías que acabamos de ver son de cerca de ahí. Ah, ok, cerca de Mixquic, claro. Pero esta parte de Mixquic, todavía dentro de la ciudad, son de los pocos lugares. Bueno, por esa zona de la parte de Xochimilco y todo eso, ahí todavía queda mucho, gracias a Dios queda. Fíjate, yo también es que pienso que soy un fotógrafo diferente. Yo procuro no alterar lo que encuentro, no influenciar tampoco, sino vivir la experiencia. Entonces ese video para mí es muy bonito, por la experiencia que yo viví. El hombre ese, pasé con él horas. No es solamente la entrevista, pasé horas hablando con él. Michoacán poco, no con profundidad. Es uno de los lugares que también tiene la solo tradición. Una vez y muy brevemente. Es como Mixquic. Sí. O sea, y quien tenga la oportunidad de viajar a Michoacán, saludos a Mauricio, nuestro productor, que anda también allá por Michoacán. Y bueno, Janitzio es un lugar tradicional también para este tipo de hecho, está en mi lista. Lo que pasa es que como México es tan grande, es casi imposible, diría yo. Necesitas varias vidas para conocer todo México, ¿no? Porque vas pueblo por pueblo y como cada pueblo tiene algo impresionante. Recuérdanos, ¿cuántos años llevas aquí en México? En México ya voy a llevar 13 años. 13 años, ya eres mexicano. Sí, sí, yo me considero, porque ya me puedo comer un jalapeño original, sin salsa ni nada, el chile entero. Entonces ya pasé la prueba, ¿no? Exactamente. Pues vamos a pasar la prueba porque ahora, ¿por qué no hablamos de esta parte del New Age? Bueno, vamos a hablar. Fíjate, aquí han estado hablando de Halloween, ¿no? Aquí os va a parecer divertido, ¿no? Fijaos, el Halloween es una fiesta medieval europea, pero lo que muy poca gente sabe es quién era el protagonista del Halloween. Fíjate, sobre todo las personas que tengan más de, no sé, a lo mejor los jóvenes no, pero todos hemos escuchado, niño, cuidado que te lleva el coco, que te va a comer el coco. Sí, la abuelita que te dice el coco. Y ahora lo gracioso es, ¿quién era el coco? El coco viene del celta, precisamente, del galo, cuculus, que significa capucha, ¿sí? Y la palabra del latín era el cocus. De ahí aparecieron las dos palabras, femenino y masculino, de coco y coca, ¿sí? Lo curioso es que en las fiestas medievales del Halloween, digamos, que hoy se llama Halloween, ¿qué pasaba? Se le representaba al coco o al demonio con una persona con una cabeza de calabaza y una capucha, la calabaza, y como vestido de monje.
esa era, de ahí viene el origen. Entonces ahora te ponen el coco como algo completamente diferente, sobre todo Hollywood. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Pero no, el origen de lo que es las celebraciones son el coco, el demonio, el coco. Bueno, Que se llevaba a los niños. No entraremos en controversias, pero bueno, de hecho claro, hay una película, sin ¿no? entrar en controversia, pero de hecho el truco que tenía el demonio era darle al niño un dulce. Claro, no como hoy, un dulce en paquete, no, era un dulce de calabaza, lo que sea. Entonces el coco era el que engañaba al niño con el dulce y se lo llevaba. Todo eso ha ido cambiando, ahora es completamente diferente, ¿no? Pero ese es el origen del Halloween. Y el coco, bueno, ahora lo vemos mucho, ¿no? Lo vemos mucho que a las películas y todo, ¿no? Pero el coco es un demonio, sí, digamos. La palabra cocus significa demonio en latín. En latín. Ajá. Y pues en esta fotografía que nos traes también tú mencionas el coco, es un demonio u orco. Orc. Que significa, muchas personas lo han de escuchar por el Señor de los Anillos, por significa ejemplo. infierno O demonio. Los orcos. Claro, de hecho el Señor de los Anillos es una alegoría al Apocalipsis católico o cristiano. Entonces, por eso dice, la era de los orcos ha llegado. Tolkien fue criado en Inglaterra por un sacerdote católico que nació cerca de donde yo nací, que del puerto de Santa María. Entonces él intentó con el Señor de los Anillos hacer una parábola del Apocalipsis, y por eso es una lucha entre el bien y el mal, etcétera. Claro que hay que leer el libro, porque la película no, aunque está bien, es una adaptación. Es una adaptación y no está, creo yo, bien. Tienes que leer el libro, ¿no? Sí, es que volvemos a esta parte de Hollywood. Sí. O sea, Hollywood lo va a adaptar lo adaptan diferente, claro. A generar una tendencia. También estamos muy, muy claros en que mucho parte del New Age es generar una tendencia. Ahí va. Bueno, es que todo se vuelve también comercial. Algunas veces es la inercia de lo comercial, ¿sí? De vender cosas y la gente la va comprando y así cambian las cosas, ¿no? También puede que hubiera una agenda, pero eso no lo vamos a saber. Yo creo que la foto más curiosa que me gustaría compartir hoy es la de... Porque también el Halloween se relaciona con la noche de brujas, por ejemplo, ¿no? Exacto, por ahí voy, fíjate que... Entonces me gustaría compartir con vosotros, os voy a adelantar... Y cuéntanos la anécdota de la anécdota de la fotografía esta es tremenda, ¿no? Sí, porque esa es la esencia. Fui a Tánger, eso está en Marruecos, al norte de África. Un lugar que me gustó bastante, tengo que decir, Marruecos, me gustó Marruecos. Fui a Tánger y nos fuimos a la cueva de Hércules. A mí me gusta, yo llevo muchos años, desde hace ya muchos años, viajando a diferentes lugares arqueológicos, cuevas, y a conocer culturas desde el punto de vista de la mitología, de la religión, y también de la cultura viva, ¿no? Del arte. Y por eso quería visitar yo la cueva de Hércules, porque Hércules es el hijo de Zeus. Zeus, Deus, Dios. De ahí viene la mitología. Zeus es Dios Pater, Júpiter. Entonces a mí me gusta mucho la etimología. Entonces fui a Tánger porque, claro, voy a ver la cueva de Hércules. Pero lo que me pasó allí es inexplicable y es alucinante. Entramos en la cueva y vi una pareja de personas vestidos como musulmanes que profesan el Islam. Y era un hombre con una... típico como de allí, con una como ropa blanca, con un gorrito. Parecida a una bruja. Y una mujer con la ropa así, ¿no? Típica que ellos se ponen. Y ahora cuando llegamos a una parte de la cueva, comparto con vosotros aquí en el reportaje una secuencia de cómo de repente yo veo que esa mujer como que cambia, se le pone la nariz aguileña. Como una bruja. Como una bruja. Veamos esta imagen. Después se pone como... brillante, y yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Después es curioso que yo no me di cuenta, pero cuando estaba mirando las fotos después, en la tercera foto parece que hay como una luz que la cubre. Y bueno, no sé si será
Efecto de la cámara no es, porque si alguien quiere la foto original yo se la puedo compartir. Lo que sí podemos decir es que es un misterio. Un misterio, para mí sí lo es, porque yo fui testigo, tengo la foto, pero si tú me pides que yo te dé una explicación a lo que vi en esa cueva, la cueva de Hércules, pues no. Pero a partir de ahí, pues entonces... Perdón, nada más como un paréntesis, ¿no la has analizado tú en la parte Sí, particular? yo la he analizado. ¿Has metido filtros? ¿No es una distorsión? No, de la no es luz? una distorsión. De hecho, en la de en medio se ve claramente el ojo. El ojo se mantiene ahí. No sé, son misterios que pasan en la vida. En mi pueblo, bueno, siempre tengo que recordar, ya que estamos en Día de Muertos, recordando a los antepasados, mi abuela siempre lo decía, de que vuelan, vuelan, ¿no? No sé, es un dicho muy común, ¿no? No sé cómo verlo, pero sí después encontré que esas leyendas estaban en muchos lugares, ¿no? Lo de la noche de brujas y lo de los sacrificios de los niños, sí lo encontré en muchos lugares, ¿no? Y empecé un poco a verlo. Y entonces empecé a darme cuenta que eran dos fiestas muy diferentes. En una se rezaba por las almas, pero supuestamente, por lo menos en la antigüedad sí se hacía, otras fiestas eran como una guerra, digamos, entre el bien y el mal. Sí, Unos sacrificaban parte, ¿no? gatos, sacrificaban animales y eso, y otros rezaban por lo contrario, digamos. Entonces era como una guerra espiritual, por lo menos en el pasado. Hoy día supongo que también existirá, pero era básicamente eso. Entonces sí son dos fiestas diferentes, que en ciertos lugares se pudieron fusionar o no fusionar. De hecho, pareciera ser que el futuro del Día de Muertos, sí, no sé, podría ser que el Halloween acabara con el Día de Muertos, podría ser. No digo que vaya a ser, porque, bueno, México, gracias a Dios, es muy grande, pero en las ciudades pareciera ser que sí, que van a adoptar algo que no es ni siquiera lo que es verdaderamente el Día de Muertos. Alguna gente lo está adoptando como Día de Muertos. Incluso hay algunas cosas que podemos ver que, por ejemplo, en nuestra cultura prehispánica no era una adoración, era un respeto, ¿no? A los antepasados. A los antepasados, sí, en el sentido de la muerte como una transición. Hoy en la actualidad podemos ver, por ejemplo, sí, vamos a mencionar un poquito, sin meternos a esa profundidad, pero, por ejemplo, la Santa Muerte, ¿no? Que es como algo muy contemporáneo, ¿no? Algo que también se viene dando y prolifera demasiado es la parte de los zombies, por ejemplo, ¿no? Bueno, que se fusiona también con el Halloween, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es prácticamente lo mismo, es la misma, es una tendencia y es una cultura. Por ejemplo, la Santa Muerte es un símbolo muy romano. ¿Por qué? Porque tiene la guadaña. Okay. La guadaña, de hecho, si tú miras una imagen de Saturno, que era para los griegos Cronos y Saturno, los dos llevan una guadaña en la mano y en muchos casos son una carabela. Y llevan a los pies, llevan un búho. Es decir, es un símbolo muy, muy romano, el de la Santa Muerte. Y el de los zombies, tengo que hacer una broma. Yo me voy a incluir también. ¿Por qué? Porque cada día es más difícil distinguir cuáles somos los zombies de los que salen de las tumbas y los zombies que vamos caminando por la ciudad. Algunas veces estamos ya metidos en una forma de vida, con los teléfonos, con todo, que algunas veces vamos, nos chocamos unos con otros y no nos vemos, ¿no? Tengo un amigo que hacía una broma, vamos a permitirnos hacer una broma, y quiero hacer una autocrítica a la sociedad en nosotros, como que algunas veces estamos perdiendo tanto el rumbo que me decía este amigo. Yo quiero escribir un libro sobre eso, ¿no? Que le quiero llamar El Apocalipsis Zombie. Y decía, hay que ver, pero los zombies por lo menos tienen claro lo que quieren carne. Pero algunas veces nosotros, al perder las tradiciones, y esto viene a cuento con lo que estamos hablando, si se pierden las tradiciones, vamos como zombies. Si se pierde la familia, se pierde la identidad de país, la identidad de tú como persona, tu creencia, tu mito, y te pones a seguir ciegamente cosas nuevas que los comerciales y el cine, etcétera, te conviertes en un zombie porque perdiste tu raíz. Por ahí va lo de los zombies, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta tradición, igual que todas las tradiciones, en mi caso yo soy guadalupano, la Virgen de Guadalupe, las tradiciones son muy importantes. En el caso de España, la Semana Santa,
En cualquier país, en los mismos celtas, que aquí han hablado de los celtas, ellos tienen también sus tradiciones. Las tradiciones son muy importantes. Exactamente. Sí, son muy importantes. Y hay que investigarlas, hay que pues analizarlas bien, ¿no? Sí. Que esa es la raíz, esa es la fuente, ese es el origen, y poder dar un sustento totalmente concreto y que desgraciadamente, como también nos han venido escribiendo, pues se va fusionando con otras cosas que se van perdiendo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es un tema muy controvertido, ¿no? Y No, eso es claro, lo que me siempre, gusta, ¿no? siempre. Porque, por ejemplo, nos escriben también, un poquito del tema anterior, El Señor de los Anillos no tiene que ver nada con la Iglesia Católica, mucho menos con el Apocalipsis. Puedo contestar a eso. Sí. Es muy sencillo, fíjate, es muy sencillo demostrar que sí tiene que ver, porque fíjate, el Señor de los Anillos es Saturno. ¿Y por qué le decían el Señor de los Anillos? Porque Saturno tiene anillos. Es muy curioso, muy poca gente lo sabe. En realidad es etimología, ¿no? Saturno, esa palabra después desemboca en la palabra Satán. Es decir, en inglés es Saturn, en árabe es Shaitan. Entonces Saturno, la palabra Saturno del latín evoluciona hasta Satanás. Por eso es el Señor de los Anillos, porque es Saturno. Entonces la guerra sagrada, esto no tiene que ver con el Día de Muertos, pero creo que es interesante, ya que ha salido la conversación, sí. Es interesante. En la mitología greco-romana estaba Saturno, y había una profecía de que Saturno iba a ser destruido por uno de sus hijos. Entonces Saturno mataba a cada uno de sus hijos. Hay un cuadro de Goya que se llama Saturno devorando a sus hijos. Pero un día la mujer de Saturno, cuando nace Zeus, o Deus, o Dios, hoy, decide perdonarle la vida. Y entonces es Zeus el que derrota a Saturno. También Saturno es el Señor de los Anillos y es el solo ojo. Sauron. De hecho, Tolkien le pone Sauron y le está dando una pista al que conozca mitología, porque Sauron es de saurio. El origen de la palabra Sauron es el latín, y saurio es serpiente o reptil. Y en la Biblia, Sauron o el saurio es la serpiente antigua, o Satanás. Entonces hay muchas formas de... Lo que pasa que, claro, hay que recordar que Tolkien era un experto en etimología. Claro, es decir, y en etimología de lenguaje antiguo. Muy simbólico. Europeo. Es decir, Tolkien sabía muchos idiomas antiguos. Entonces, hoy día, si tú quieres encontrar la raíz de las palabras, te tienes que ir al griego, al latín, al indoeuropeo. Incluso se dice que Tolkien sabía celta, no lo conozco yo. Yo sí he estudiado árabe, he estudiado el árabe, y he analizado las palabras en su origen latino, grecorromano e indoeuropeo, además del árabe, porque el árabe es muy interesante también, porque una parte muy importante del español, más del 40%, viene del árabe. Entonces... pues como te digo, es una aproximación diferente. La mayoría de la gente llega a conclusiones por medio de análisis, de lecturas, pero yo intento buscar el significado de las cosas en las palabras. Exactamente, y ese es un intento, es una... pues me parece que hay muchas extensiones de interpretación, ¿no? Esta es la parte que tú nos aportas. Sí, pero creo que lo del Señor de los Anillos es claro, porque hasta lo dice el libro, los orcos van controlando el mundo. La era de los orcos. Y orco en latín significa infierno, o demonio, en latín, sí. De ahí por eso le ponen orca a la ballena, porque es muy mortal, mata, pues entonces es animal infernal, la orca. Se le da esa connotación. Sí. Mira, también Fernando Martínez, que también es un asiduo y pues televidente de aquí de nuestro programa. Muchísimas gracias por escribir, Fernando. Dice, en mi opinión personal, la Santa Muerte es como la doctrina del mormón. Alguien se puso astuto y manipuló a las personas con mentalidad en búsqueda de un conocimiento diferente y fue creada. Primero voy a decir, de los mormones no conozco nada. No voy a... Sobre eso, pues yo creo que es la misma tendencia que estamos viendo en el Día de Muertos. Es una tendencia a
quizá inconsciente, quizá premeditada, como dice esta persona, de promover algo que no tiene nada que ver realmente con las tradiciones de aquí. Es decir, porque prehispánico no es. Ya por lo de la guadaña ya se ve que no es prehispánico. Pero claro, pero es que en realidad muchas veces los movimientos son naturales. Es decir, cuando entra una nueva cosa, como por ejemplo entra la calavera como símbolo de Día de Muertos, ya va tomando forma por otro lado y se va expandiendo. Pero ya eso es natural, a lo mejor eso no es premeditado. Es que es una pregunta difícil para responder, ¿no? Es una pregunta difícil, pero yo creo que en el Día de Muertos algo parecido está pasando. El Halloween, que es lo que se celebra sobre todo en los países europeos protestantes, digamos, en Estados Unidos sobre todo, está permeando México y la gente ya lo está confundiendo, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, estudio mucho España. España, antes de ser Hispania, por los romanos, era Celtiberia, era Celta. Es decir, podríamos hacer otro día un programa, si es necesario, sobre los celtas, sobre los íberos. Y los íberos, de nuevo, los íberos tenían una cultura muy parecida y los celtas tenían una cultura muy, muy parecida a los prehispánicos antiguos, a los antiguos mayas. Los celtas apenas tenían simbologías humanas, digamos. Los celtas, casi todos sus símbolos y todas sus ofrendas y todo eran a los árboles y eran naturales. Hay muchas personas que también nos ven y sobre todo ellos llevan en su vida cotidiana la parte celta, la parte druida, la parte que conocemos como Wicca, ¿no? Por ejemplo. Y pues sería bueno a lo mejor hacer un programa conjunto, ¿no? En donde se pueda compartir, más que debatir, se puedan compartir estas opiniones. Y nada más hacer esta mención, para no salirnos un poquito, o terminando esta parte de lo que hablamos de Tolkien, ¿no? Que es nada más como un breviario cultural, y agradeciendo a Perla García Valdeolivar, porque nos menciona precisamente a la persona que decía que Tolkien no era católico, porque dice que sí, efectivamente. Sí lo era, sí. Es católico o tuvo influencia católica. Sí, lo era. ¿No? Era muy amigo de otro católico que fue el que escribió C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Ah, mira. También, sí. Y también la misma persona nos menciona en esta otra contraparte de Ceci Perla: Tolkien fue criado católico, pero estuvo en la orden celta, donde se inspiró para ser el Señor de los Anillos. Pero como menciona, hay fusiones. Ahora vamos a regresar a esta parte. Fíjate, de ahora. yo creo que de eso yo sí puedo hablar porque yo soy de allí. Mira, fíjate, Portugal significa Puerto Galo, Puerto Celta. Galicia significa tierra de celtas. España es celta. Las tradiciones celtas nunca desaparecieron. Eso pueden verlo en mi YouTube de Chico Sánchez. Las tradiciones celtas hoy día están vivas y están vivas en la Semana Santa española. Las tradiciones no mueren. Las tradiciones se transforman siempre y se adaptan a la nueva generación. Entonces, es lo que estamos hablando. Ahora hay todo un movimiento de nueva era, supuestamente celta, pero en mi opinión, con toda sinceridad, hay muchas cosas que sí, otras que no. Aquí no daría tiempo a discutir qué es celta y qué no. Pero si alguien quiere, de verdad, que me puede escribir y yo le mando algunos vídeos que tengo yo sobre los celtas y sobre los íberos. Que eran dos pueblos que convivían, y la península ibérica, los íberos. Exactamente. Entonces, regresando a esta parte, podemos como hacer resumen de este segundo bloque. Nosotros tenemos una serie de sincretismos. Ahorita lo pones con este ejemplo de Tolkien y todo lo que nos van comentando y participando nuestros audientes y televidentes, es que existe y es una transformación a través del tiempo en donde se van adoptando fusiones, ¿no? Porque también la parte celta, ¿no? Cuando volvemos a esta parte artúrica, pues se fusiona la parte católica con la parte celta, ¿no? En esas épocas, ¿no? Lo mismo sucede, ya regresando a nuestro tema, ¿no? En la parte contemporánea en México, ¿no? Las partes ancestrales
de este respeto a la muerte, y donde viene después el sincretismo con la religión católica, en donde surgen todos estos elementos también sincréticos como la cruz. Ahí sí, bueno, la cruz es algo primordial, porque eso es mucho más sagrado y mucho más originario, y es como algo más concreto, ¿no? Ya después lo que se fusiona es la Virgen de Guadalupe, pero también tiene una relación con la Tonantzin, lo hemos hablado, por ejemplo, ¿no? Que hay esa parte de sincretismo. Pero no podemos dejar de largo que eso se va generando capas y capas y capas, y entonces ya se divide en esta parte de la tradición, de la cultura, y después esta parte del New Age, ¿no? La mentira, porque también los celtas se distorsiona. Hombre, es que vamos a poner una cosa, ¿qué creo yo, New Age o no? Fíjate, el mismo Tolkien, y ya nos vamos al Día de Muertos, ¿no? El mismo Tolkien, él lo que estudiaba básicamente era mitología, pero hay una cosa que, bueno, aquí a lo mejor no se conoce tanto en América, pero todos los pueblos europeos tienen el mismo origen, y tienen el mismo lenguaje en origen, que es el indoeuropeo, ¿sí? Y todos tienen un origen común, aunque ahora nos pueda parecer diferente. Sí, aunque un celta te pueda parecer diferente de un alemán o de un andaluz, un íbero, todos los pueblos esos tienen un origen común. Entonces, lo de la nueva era, yo me refiero, es cuando son cosas que no están sacadas de la mitología, sino que son montajes publicitarios. Y cuando ya llega a mezclarse una cosa que antiguamente se hacía con una cosa nueva inventada por la publicidad. Y en eso yo creo que el cine es lo que más, porque en el cine pues te pueden poner cualquier cosa, invertirla completamente. Exactamente. Sí. Ahora vamos a invertirla, porque tenemos la parte, antes de ir al segundo video, te preguntaría esta parte, porque corresponde al video, la parte de los mayas. O sea, hemos visto esta parte más central, vamos como yendo en este caminito, ¿no? Que vas recorriendo por el Estado de México, has recorrido otros lugares, pero en la zona maya también tenemos un aspecto del Día de Muertos. Sí, yo creo que ese, primero, decir que tardé años en encontrar una imagen que fuera, en mi opinión, 100% prehispánica. En mi opinión, una festividad que sea 100% prehispánica. Y la encontré en Geselchacán, en Campeche, en Yucatán, en un pueblo que se llama Pumuch. Que es el Día de Sí, Muertos, o los hombres mayas. Y ahí hay que hablar del hombre maya, que es el hombre de maíz. Fíjate que es muy curioso. Yo no soy de México, pero sí puedo decirte que lo he estudiado y lo he vivido, ¿no? He ido muchos años allí a Yucatán. Por eso, el maíz, si te fijas tú, tiene como pelito, tiene una melena. Por eso los mayas, que eran hombres de maíz, se dejaban el pelo. Pero aquí me gustaría compartir una imagen que... Sí, vamos a poner la de los hombres maíz, ahí, por favor. esta imagen es la que a mí me gustaría compartir. Esta imagen es la que explica perfectamente lo que es la verdadera Catrina, digamos, lo que es la verdadera decoración que se pone la persona. Ahí podéis ver Aunque que la Catrina niña... tampoco No, la Catrina no es del Día de Muertos, pero me refiero... Es una adaptación la también niña de esta nuestra tiene cultura los dientes contemporánea. pintados de maíz. Y si os fijáis, los dientes de los seres humanos y el maíz, como podéis ver ahí en esta foto de la derecha, que tomé en Coyoacán, la de la derecha, Exactamente. la de la izquierda la tomé aquí en México, fijaos cómo nuestros dientes y en la mazorca de maíz encajan perfectamente en la calavera. Entonces, hay otra imagen que estamos viendo ahora mucho, que es, se pinta a las personas con la boca cosida. Eso es un gran ejemplo de nueva era. La nueva age. Nueva era. ¿Por qué? Porque había rituales de vudú y de magia negra en los cuales se hacía un muñeco y se le cosía la boca como para que el otro no pudiera hablar. Eso es vudú. Eso es magia negra.
Entonces, la verdadera, eso es lo que yo descubrí, la verdadera tradición mexicana siempre te va a hacer una alusión al maíz. Al maíz. O a lo mexicano. ¿Y lo mexicano qué es? Natural. Naturaleza. Naturaleza. Entonces, todo ese que viene ahora, como podemos ver en esta foto, ahí lo podéis ver, eso de la derecha tiene la boca cosida, eso es vudú, eso es lo que le hacen al muñeco, que le cosen la boca, etcétera. Entonces, ahí está la distorsión que yo digo de la nueva era. ¿Que has observado? Que he observado, claro, lo que pasa es que esto es muy... explicarlo también en poco tiempo no es sencillo. Y también hay matices, siempre me puedo equivocar en algunas cosas, ¿no? Y no quiero decir, con lo que estoy diciendo de los celtas, que no haya nada de celta. De hecho, yo te diría que en el catolicismo hay más cosas celtas de lo que imaginan. En lo que es la tradición de la Semana Santa, por ejemplo, la tradición de la... que eso podríamos hacer un programa, ¿eh? Sí, porque es muy largo, no podemos entrar porque si no nos quedamos ahí anclados. Claro. Entonces vamos a seguir con el Día de Muertos. Entonces, la foto esta que comparto de una mujer limpiando el cráneo, ese es el lugar que yo creo que es el único que conserva la tradición prehispánica. ¿Y ese es en la zona maya? Es en la zona maya, es en Pomuch, es del Chacam, Campeche, un lugar famoso por sus panes, un pan excepcional, un pan muy rico ahí en Pomuch. Y ahora vamos a ver más adelante, un vídeo que tomé porque ahí quiero contar una anécdota, fijaos, los mayas tienen dos tradiciones muy interesantes, pero algo que me llamó la atención fue que cuando yo entré en el panteón, ahí por donde podéis ver, los mayas, cuando tú entras en el panteón y estás en contacto cercano con los huesos de las personas fallecidas, no te permiten entrar en las casas que hay abejas. Por alguna razón, las abejas se mueren cuando tú entras después de salir del panteón. Tienes que estar un día sin entrar. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, que se me marcó, que me dijera el hombre, pues no, ahora no puedes entrar porque vienes del panteón y las abejas se mueren. No, y hay que cuidar a nuestras abejitas. Pero ¿qué te parece si vamos a este video? Vamos al video. Que es con lo que finalizamos este segundo bloque de esta segunda media hora, porque me parece que también estos audiovisuales son muy buenos. Vamos, adelante con el video. Pomuch es un pueblo del estado de Campeche que cuenta con muchas tradiciones y costumbres. Uno de ellos conocidos como el Día de Muertos, a lo que nosotros conocemos como Hanalpishán. Es una tradición pues que ha perdurado año con año. Tanto nuestros abuelos como nuestros papás aquí en Pomuch han celebrado estos días. Y tenemos algo muy importante y algo único a nivel mundial, porque pues tenemos una tradición que se celebra solamente aquí, que es la limpieza de los restos óseos de los muertos de Pomuch. Cuando nosotros fallecemos, nos depositan en unas cajas de madera. Posteriormente pasan 3 años y somos retirados de la bóveda donde somos colocados con la caja, y posteriormente se retira la caja y se van los huesos colocando en una cajita de madera para ser depositados en un osario. Y esto año con año pues nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos vienen y con una brocha pues limpian los restos de sus familiares. Oh Virgen del Carmen, con tu escapulario santo, cúbrelos con tu manto santo y llévalos para el cielo. Que brillen para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que los almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Halloween pues es algo extranjero que ocurrió como parte de la mercadotecnia, pero el Día de Muertos en Pomuch, como comentaba el Hanalpishán, es una tradición popular, una tradición más arraigada a nuestras costumbres, y sobre todo es una muestra de amor hacia nuestros familiares que se han ido antes de nosotros.
Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y llevar todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Pues hay antecedentes, pero nada es concreto, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, todos nuestros antepasados pues han realizado esta muestra de amor, la limpieza de los huesos de sus familiares, y pues entendemos que de igual forma ha existido con el paso del tiempo una mezcla con lo prehispánico y con lo colonial, porque pues la limpieza de los restos óseos pues es de origen maya. Pero más sin embargo hoy en día pues vemos que se les coloca veladoras, se les pone mantos, y eso es con la llegada pues de la colonia aquí en nuestro país, en México, y aquí en Pomucho. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Bueno, vamos regresando con esta parte tan interesante que pues me quedo sorprendido, porque muchas cosas, como siempre decimos, desconocemos la parte cultural de los pueblos originarios, ¿no? Que hay que totalmente, también es otra cosa que lo hemos aprendido aquí con el maestro Hashke Yilnaya, que hay que discernir cuáles son los pueblos indígenas y cuáles son los pueblos originarios. Y los pueblos originarios son los que mantienen viva estas tradiciones y este tipo de rituales en los pueblos donde podemos vivirlo, ¿no? Sí, en este caso Pomuch, más bien también, no es que sea, es maya, ¿no? Pero también conserva su lado cristiano, católico, ¿no? Sí, yo diría sí, sobre estos temas, siempre que se habla de mitología, de historia, de arqueología, siempre vamos a tener una visión muy amplia de las cosas. Sí. Y los detalles van a influir mucho, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque, exactamente, claro, son temas muy esa amplios, es la parte, ¿no?, de controversia, ese es el sabor que tiene todo esto, porque obviamente hay que respetar mucho esta parte, ¿no? Claro. Porque, perdón, nada más hago el paréntesis, porque hay pueblos originarios que todavía hacen esta parte ritual en donde no meten nada sincrético católico, ¿no? Y los pueblos, y me ha tocado verlo en estos pueblos originarios, ya hay un sincretismo con la parte católica. Por eso hablamos de un México contemporáneo. Sí, como nació México como mestizaje, ¿no? Sí, a partir de esta época más contemporánea. Sí. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa para enfocarnos ya a esta media hora que nos falta también, que es sumamente interesante? Y como menciono, tan importante y tan controvertida, porque vamos a seguir leyendo todos sus comentarios. Por favor, escríbanos. Es muy interesante y muy importante su participación. Y nos vamos a Oaxaca después. Y nos vamos a Oaxaca. Muchas gracias. Así que pues regresamos a esta media hora que nos reserva Chico Sánchez, fotoperiodista, y que has viajado por el México y que has registrado pues estas costumbres de Día de Muertos a través de tu visión, a través de tu lente, y que nos vienes pues explicando. Y ahora vamos a entrar al tema de Oaxaca. Bueno, vamos a entrar precisamente a lo que han estado hablando antes de los celtas. Hay una parte de la tradición antigua del Día de Muertos que sí creo que tiene un origen celta y que también tiene que ver con lo que han estado hablando antes, ¿no? Lo que sería el espiritismo, o incluso lo que sería el satanismo, una palabra un poco fuerte que no sé, pero bueno, es así. Pero no tiene que ver nada el satanismo. No, lo que me refiero es, en la antigüedad había una creencia de que el infierno se abría, o que las puertas del cielo y del infierno se abrían. Entonces se hacía Día de la luz, ¿no?, un camino desde el panteón hasta el altar de la casa. Se hacía un camino y entonces se rezaba para proteger el alma que va hacia ese altar. Esa es una leyenda celta. Pero fíjate, la foto que comparto es en esta ventana de la luz. Está lo de la luz. Fíjate que yo creía que estas cosas solamente las había leído yo en libros en Europa. Sin embargo, yo encontré en este lugar esta fotografía que está tomada en Teotitlán, en Oaxaca. Un lugar que tiene además un nombre, Teo, que es sagrado, y sagrado, lugar sagrado. Curiosamente, a Dios también le dicen Teo. La número 16, por favor. En griego, ¿no? Entonces,
Sobre esta foto quiero contar que los oaxaqueños pues tienen esa bonita tradición familiar que me encantó, que lo vamos a ver al final en un video que hice, esa bonita tradición de esperar a que vengan los antepasados. Y el rezo se hace y la vela se enciende para que esa luz ilumine el alma, para que no se pierda. El rezo es una forma de atraer al antepasado para que te visite. Y bueno, los mexicanos lo saben, pero también hay gente a lo mejor de otros países que les va a parecer muy interesante. Exactamente. Que se le pone la comida y se le pone la bebida y se le reza, pero que la idea es que ese día se está abriendo la puerta del cielo y la puerta del infierno. Entonces, en el altar que vemos aquí, tengo que contar lo que me pasó porque es un altar impresionante. Lo pasé, quizás fue uno de los días de muertos más especiales ahí en Teotitlán, porque, bueno, ahí podéis ver el mega altar que tenía la mujer. Pero es que me pasó una anécdota misteriosa y mágica, que fue que me dice la mujer que los muertitos, como tú sabes cómo es en México, se dice, se pone todo en diminutivo. Me dice, los muertitos van a llegar a las 3. Y como a la 1 de la tarde hizo una de esas sopas mexicanas inexplicable, ¿no? Que no sé el nombre, pero una cosa que te lo comes y es como de verdad estás en el cielo, ¿no? Comiendo, con que trae maíz, trae carne, una mega sopa allí para la familia. Oye, a las 3 de la tarde, eso no lo olvidaré en la vida. A las 3 de la tarde, en la ventana que la mujer está ahí, las ves que la está abriendo, tenía un copal. Mira, a las 3 de la tarde entró una brisa tremenda y toda la habitación se llenó con el humo del copal y me dice la ancianita, mira, vio, ya llegaron. Yo nunca olvidaré eso. Pero hay una cosa que me gustaría comentar, al menos en estas personas, esta familia, durante el día de muertos, ellos no salen, ellos se mantienen cerca del altar rezando. ¿Por qué? Porque fuera puede haber un espíritu malo o uno bueno. Entonces es todo lo contrario que nosotros concebimos, ¿sí? Es decir, el altar también es una forma de protegerse durante esos días. Es muy interesante. Creo que es lo más interesante Y bueno, Oaxaca, pues los que lo conozcan, pues los altares son, creo, impresionantes. Sí, es como mencionábamos en el bloque anterior, es quizá también uno de los lugares, Oaxaca, de suma importancia como Michoacán, ¿no? Como Michoacán, en donde se conserva esta tradición tan fiel, los símbolos, esa ritualidad, esa unificación de la familia, es atraer la memoria, ¿no? Que es el recuerdo, es la memoria. Sí, si quieres pasamos. Bueno, yo diría que la foto siguiente, que es de una niña con flores, que también la tomé en otro pueblo de allí de Oaxaca, muestra muy bien lo que yo creo que para mí es el Día de Muertos. Podemos hacer un resumen de lo que yo creo que es el Día de Muertos, o de lo que tiene valor para mí del Día de Muertos, es la familia, porque tú ves el nieto con la abuela, la madre con los hijos, toda la familia reunida, y aquí es donde uno ve, en Oaxaca se ve muy bien lo que es lo prehispánico. Yo creo que igual que hablan de los pueblos celtas, también los pueblos celtas eran muy de la naturaleza, no eran tanto como hoy, que vemos un tipo de celta muy ritualizado, con mucha imagen, pero en realidad los celtas eran muy, muy en contacto con la naturaleza. En Oaxaca se ve eso muy bonito, porque todas las tumbas y todo están decorados con flores, están decorados con cosas naturales. Es muy natural la fiesta, no sí, hay elementos, las semillas, sí, las ofrendas. Por eso son ofrendas naturales, sí, es lo que más me gusta. Y bueno, la alimentación, por supuesto, en Oaxaca, no hay que decir nada, ¿no? La comida de Oaxaca es espectacular. Y aquí yo comparto una foto del Día de Muertos, de lo que es un pan de muertos. Y los panes de muertos se decoran con un santo, con una imagen de Cristo, por ejemplo.
sobre todo, que es como lo comparto ahí. Entonces, la bendición es sagrado. Aquí habría que decir que el Día de Muertos, lo que está perdiendo, creo yo, con la influencia de la nueva era, es su sacralidad. Es sagrado porque no solo porque está Dios ahí, es decir, no solo porque es un evento en el que se le pide a Dios por la persona que va, sino que es sagrado porque es una muestra de respeto al antepasado, una muestra de respeto a la familia que se fue, y es un recuerdo. Entonces, si tú pierdes esa sacralidad, tú dejas de acordarte de tu padre, de tu abuelo, de tus ancestros, de tus tradiciones, y tú te pones una máscara y te emborrachas y te vas a bailar, pues entonces ahí se ha perdido la sacralidad y se está perdiendo quizás la base de la sociedad. Va a parecer muy conservador este comentario, pero lo veo muy acertado con lo que es el Día de Muertos. Yo creo que el Día de Muertos es más allá del morbo de que se van al panteón, o más allá del morbo de que es culto a la muerte. Eso no es realmente el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración en la cual la familia, ya lo he repetido antes y lo digo otra vez, en el cual la familia va a honrar a sus ancestros, y una forma de recordar a tus ancestros. Al mismo tiempo, tú estás reafirmándote en tu identidad, en este caso como mexicano. Exactamente, por eso recordamos esta parte de Mixquic, ¿no? Que se entra a los panteones, pero no con ese morbo, como bien dices, de estas cosas paranormales y que si vamos a observar qué sucede, eso es un morbo, ¿no? Sin embargo, el ir a adornar con las flores, con la luz de la noche para amanecer hacia el día, me parece que ese es honrar la memoria, como bien dices, de esa puerta que se abre para honrar su memoria, ¿no? Porque si no ya entramos en otras controversias que si la reencarnación, si vuelven, si realmente, me parece que lo que se honra es principalmente su memoria. Pero esto del pan, ¿no? Acerca de que ponen una imagen de un santo, ¿solamente la has visto en Oaxaca? Bueno, yo solo lo he visto en Oaxaca. No dudo que esté en otras partes de México, pero donde yo lo vi y lo fotografié sí es en Oaxaca. ¿Hay otra parte que hayas visto de esa en Oaxaca? Esta parte de este sincretismo, ¿no? Porque el sincretismo de la cruz está muy marcado. El sincretismo siempre está. Lo que pasa que se ha diluido. Entonces ahora es muy difícil algunas veces saber o pensar qué es prehispánico y qué es sincrético. Por ejemplo, en la foto siguiente, que es un altar, esto es en Yucatán. El Rosario. En Campeche, en Yucatán, en Excelchacán, en Pomuch. Por ejemplo, yo tuve esa experiencia, que es lo que yo recomiendo a las personas que vivan el Día de Muertos, pero que lo vivan de verdad. Si tú eres alguien que quieres conocer el Día de Muertos, tu familia no lo celebra o no eres mexicano, tienes que vivir eso, porque eso es lo que yo creo más bonito. Yo, por ejemplo, pasé casi un día con esta mujer que aparece en la foto. Y yo participé en todo lo que ellos hacen. Ahí es donde se ve todo el sincretismo, ¿no? ¿Cómo se va armando? Claro, se va armando. Por ejemplo, una de las cosas es que la mujer reza el rosario. Por ejemplo, entonces pues yo recé el rosario con ella. Y entonces se va rezando para cada persona que falleció. También lo bonito que es compartir los alimentos, ¿no? Comer. Entonces ella te recuerda a su hijo o a su nieto y te cuenta cómo fue. De hecho, a mí me inspiró un libro, fíjate, no totalmente, pero en gran parte un libro que acabo de publicar hace 2 semanas, que se llama La Gran Obra, que es un homenaje a mi padre que falleció. Ese libro me inspiró un poco eso, recordar a los que se van. Entonces yo de ahí saqué honrarlo. Ese es el valor del Día de Muertos. Y también estás honrando tu tradición como país, como México, es decir, toda tu herencia, es decir, la herencia de las flores. ¿Qué significan las flores? Sería muy largo de hablarlo, pero las flores tienen un significado. Claro. El que vamos a terminar con el cempasúchil. Entonces, fijaos, lo que yo opino y lo que yo veo es
que no es tanto entrar en discutir qué es prehispánico, qué es mestizo, qué es mexicano, católico, qué es católico, qué es celta, qué es... Eso es una discusión que se puede hacer, pero a un nivel intelectual. Pero en la raíz, si tú lo analizas, en la raíz, la fiesta de honrar a los antepasados, todos los pueblos la van a tener de una forma u otra. Igual que todos los pueblos van a tener una forma de maldad. ¿Sí? Entonces yo lo que vengo a decir que para mí el Día de Muertos es eso, es una identidad, es la historia viva de México. Nuestras propias líneas, nuestro Claro, linaje. es lo que los mexicanos han heredado, como decía el hombre en el primer video, que estuvo 60 años. Yo conocí gente que había estado 60 años, 50 años, cada año, cada día de muerto, y habían ido allí, habían pasado la noche con su antepasado, recordándole, rezando por él, le llevaban comida. Eso es algo que es para mí infinitamente superior a cualquier otra experiencia que yo haya tenido relacionada con la nueva era, Halloween, ¿no? Así es que vamos a esta experiencia que tienes con este último audiovisual para enrutarnos ya en los comentarios finales. Vamos a ver esta cápsula. Estaría bien. Pues a las 3 de la tarde, cuando los fieles difuntos llegan, empieza a repicar la campana. Primeramente es lo que pasa, pero la campana empieza a repicar a las 3 y termina de repicar a las 3 de la tarde del siguiente día. La verdad no sé si me crea, pero nosotros aquí en Tiatitlán del Valle creemos y sentimos. Por ejemplo, el día primero, cuando llegan los fieles difuntos, las ánimas, normalmente empieza a soplar un viento bien tranquilo, como que bien relajante. A las 3 de la tarde justamente empieza a soplar el viento. El viento sopla aproximadamente unos 15-20 minutos, como la señal de que los fieles difuntos han llegado. Eso es nuestra creencia. Entonces nosotros los recibimos, es como cuando uno viene de viaje o viene de algún lugar y llega a casa. Se le ofrece aquí, lo primero que se le ofrece a los fieles difuntos en cuanto llegan es un vasito de agua, ponerlo en el altar en representación en que por si tienen sed, pues ahí tienen agua. Entonces se le trae la comida, que es lo tradicional aquí, que es el tamal con hoja de milpa. Se le pone un platito en la mesa, se pone tortilla, en representación que posiblemente ellos puedan comer, disfrutar de su día. Y entonces posteriormente de eso se siente o se piensa que teniendo la fruta ellos también después de la comida disfruten de una fruta, que tengan una estancia tranquila. No hagas mucho ruido, no. Trata de estar tranquilo para que los fieles difuntos disfruten de su día y que estén en la casa tranquilos, felices y que uno no los moleste tanto. Exactamente se van a las 3 de la tarde lo mismo. Y cuando se van, es exactamente el mismo ritual
como unas media hora antes, nosotros igual ofrecemos un mezcalito, ofrecemos un vasito de agua, un poco de comida, copal, velas prendidas, y es un canasto, poner un canasto con una bandita para que ellos puedan poner sus cosas y se la puedan llevar adentro del canasto. Así es, pues me parece muy interesante, y estos audiovisuales más que ilustrativos, realmente muchísimas gracias, Chico, porque esto nos da una gráfica y hacemos un viaje a través de estas fotografías. Bueno, yo quiero darte las gracias, saludo a Mario. Sí, Mario Higuera nos está escuchando también, nos está viendo, muchísimas gracias, Mario. Quiero darle las gracias a los que lo han visto y los que van a ver este documental, y yo lo único que les voy a recomendar es a los mexicanos, como dicen en México, les voy a poner tarea, ¿no? Como dicen en México, el que tenga familia, que lo viva. El que no lo haya vivido, si eres joven y eres mexicano, vívelo, porque vivir el verdadero Día de Muertos es una experiencia única. Si vienes de fuera, los mexicanos, siempre que tú respetes, el mexicano muy abierto, muy buena onda. Con respeto, el mexicano te va a permitir vivir esa fiesta. Pero yo recomiendo a todo el mundo que viva la fiesta mexicana y que respete al mexicano en su cultura, pero que la viva como un mexicano más. Y yo les aseguro que junto con las festividades de la Virgen de Guadalupe son las dos festividades más impresionantes que tiene México. Ese es también un tema muy interesante que en algún momento vamos a abordar, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues ya cerrando esta parte final, Chico, pues en realidad ha sido un tema muy ilustrativo. Nos damos cuenta que es un tema sumamente controvertido, sobre todo cuando hablamos de la New Age, ¿no? Sí, porque la tenemos en el día a día. Hemos hablado de esta parte de Hollywood, estas tendencias que generan más hacia un sincretismo de miedo hacia la muerte, hacia los zombies, hacia mucho esta parte de hechos sangrientos, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras raíces, con nuestras tradiciones. Por eso la invitación que haces es muy importante, porque también hacer la invitación se vive de una forma aquí en México, en la ciudad, hay que respetarla, es una forma, pero estamos mostrando la realidad de cómo se vive, de nuestro linaje, de nuestras costumbres, e invitar a que vivan, a que visiten nuestros pueblos originarios, como es Oaxaca, como es Michoacán, como es el propio Mixquic. Si no pueden viajar, tenemos en la ciudad a Mixquic. Hay muchos lugares aquí en México. Sí, claro. México es, como yo digo, mágico. Entonces, el que quiera conocer el México mágico, el México parece... Eso es como una película, pero de las buenas, ¿no? Es algo fantástico. El Día de Muertos es fantástico. Yo diría, no hay otra cosa. Es emocional, es emocionante, te hace valorar incluso a tu propia familia, a tus propias raíces, y la verdad creo que es una fiesta que los que no la conocen, sobre todo los mexicanos, tienen la tarea de conocerla. Tenemos mucho trabajo que hacer por nuestra cultura, no hay un rescate, hay que recordar, precisamente eso es volver a nuestra memoria, volver a nuestro corazón, lo que significa la palabra recordar. Y pues tienes también algunos libros que tú has escrito, y vamos a dar pues estos datos donde te pueden encontrar, tu blog, tu sitio web, ¿no? Sí. Tu sitio web, que es chicosanchez.com. Y bueno, si quieres puedo enumerarte mis libros. Exactamente, vamos a ir viendo también los libros que tienes y la forma que los pueden ir adquiriendo la gente que esté interesada en tu material. Hice unos libros de fotografía que se llaman México Alma Natural,
Todo es con una editorial que se llama AM Editores, su página web es ameditores.com. Y en mi web está en chicosánchez.com. Entonces está México Alma Natural. Son fotografías de una parte importante de México. México es importante, es muy difícil visitarlo completo, hacen falta vidas porque es muy grande. Después tengo México Alma Esencial, que es un poco la cultura mexicana. Tiene bastantes fotos del Día de Muertos. Después tengo un libro que hice con Banorte que se llama México con Alma, en la cual en la portada hay un chinelo de Morelos. Exacto. Después tengo escritos. Hay uno que se llama El curso de la vida, que es mis experiencias como fotoperiodista, y en el cual hago un análisis, digamos, de todo lo que sería lo que aprendí en todos estos años como músico y como periodista, como viajero y también como aventurero, digamos, ¿no? Y después tengo un libro en el cual es el diario mágico, es mi diario de México, que se llama La profecía de los jaguares. Los jaguares, ya hemos hablado aquí. Que ya vinimos aquí a presentarlo. La profecía de los jaguares es un diario, son diarios de lo que me sucedió mientras tomaba la foto. En el caso de la profecía de los jaguares. Incluye mucho de los mayas, incluye mucho de Oaxaca, de los mixtecos, de los zapotecos, ¿sí? De los mexicas, Tula, y también una parte del México colonial, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro. Creo que la profecía de los jaguares es bastante interesante. Y ahora acabo de sacar uno que se llama La Gran Obra, que es, ya te digo, empieza con una frase de los mayas que dice que los seres humanos cuando morimos nos convertimos en estrellas. Exactamente. Y fíjate que me pasó una cosa muy curiosa el otro día, hace unos pocos días, en la primera presentación que hice de ese libro. Yo sí creo mucho en el destino, creo en Dios, creo en la magia de la vida, ¿no? Y fíjate que me pasó una cosa mágica. Terminó la primera presentación del libro, que empieza, el libro de mi padre, como cuando morimos nos convertimos en estrellas, y se me acerca un profesor de la UNAM y me enseña una foto tomada con microscopio de las cenizas de un ser humano y parece el firmamento lleno de estrellas. Y yo dije, mira, pues sí es verdad, nos convertimos en luz, en estrellas, ¿no? Claro. Somos polvo de luz, ¿no? Polvo, muy bonito la anécdota. Y quiero agradecerle a todo el mundo y espero que les haya parecido interesante y hayan conocido un mucha poco participación del Día de Muertos. Y pues ya nos contestarás, estarás entrando en el video y ya estarás contestando las preguntas, porque también pues nos llevaría bastante tiempo. Y te agradezco mucho tu visita, Chico, y espero que volvamos a hacer pues más temas, ¿no? Porque como menciono, Chico Sánchez nos ha mostrado su visión, la parte gráfica que ha visto como un observador, y realmente te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, y yo te agradezco a ti la oportunidad y esperemos que se repita. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es, pues como ustedes han visto, un tema sumamente interesante para volver a nuestras raíces. Y nos estamos viendo la próxima semana, agradeciendo también en controles a Lucy, Mauricio Sánchez Arquiz, nuestro productor, que ahora está, saludos hasta allá, Michoacán, y pues toda la parte de producción y la parte directiva de Vive Radio. Y nos vemos la próxima semana, y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Esto fue Enigmas 360 grados